esta preciosa tarde a todos, a todas mis hermanas que pueden escucharnos a través de este medio, hermanos. Y les damos el cordial saludo, ¿verdad?, de la Iglesia Tabernáculo Vida. Nosotros estamos aquí, ¿verdad?, transmitiendo desde la oficina de la iglesia y nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí a todos y esperando, ¿verdad?, que esto pueda ser de bendición para sus vidas, sabiendo que hemos sido de alguna manera, ¿verdad?, privados de la libertad de poder venir a la iglesia, de casa a la iglesia y como de costumbre normalmente todos los días de culto, pero ahora, ¿verdad?, para de alguna manera mantenernos calientitos alrededor de la palabra del Señor, queremos pedirles, ¿verdad?, que tomen en cuenta, tomen su tiempo, ¿verdad?, y dedíquense a esto, ¿verdad?, acompáñenos de esta manera aquí en el estudio. Queremos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, compartirles un pensamiento de la Escritura, ¿verdad? Para esto vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que dice a la letra: y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestra de compañerismo, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muy bien, hagamos una oración. Amoroso Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Estamos llegando a los hogares de mis hermanos, donde ellos están esperando una palabra de parte tuya, Señor. Yo me pongo en tus manos para que tú me dirijas y me ayudes, Señor, y que también por este medio podamos, Señor, llegar al hogar de ellos, Señor. Te pido bendiciones para todos ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces esperamos, ¿verdad?, que este tema que se titula compañerismo y unidad puedan ustedes disfrutarlo y poder tener, ¿verdad?, en mente siempre una palabra de Dios. Nosotros creemos que cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad?, vamos buscando algo, ¿verdad?, que pudiera saciar nuestras almas. Sabemos que cualquier cosa puede saciar nuestro cuerpo, pero nuestra alma solamente la palabra del Señor, como dijo David, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti, sed del Señor, dijo el Señor, dijo en el Salmo 42. Entonces, verán este tema, compañerismo y unidad. Yo creo que este es el mayor tiempo, ¿verdad?, en el cual nosotros podamos acercarnos a Dios y poder tener, ¿verdad, hermanos?, ese verdadero compañerismo que muchas veces hemos fallado en tenerlo como debiera de ser. Y la palabra del Señor muestra, ¿verdad?, que cuando Él vino a la tierra, Él quiso hacer eso, como dijo la palabra del Señor, quiso juntarnos, ¿verdad?, como quiso juntar a todos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Muchos no quisieron, pero hubieron un pequeño y minúsculo grupo que sí pudo hacerlo. Y entonces de eso nosotros aprendemos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, y queremos con la ayuda del Señor sacar algunas cosas que estuvieron en la vida de ellos para que nosotros podamos aprender. Bendito sea el Señor. Entonces, miren aquí, en el compañerismo y unidad. Como nosotros sabemos, ¿verdad?, estamos viviendo y no podemos evitar estar relacionados tanto familiarmente como en forma de iglesia, en forma de, ¿verdad?, de hermanos, que nosotros hoy nos llamamos de una sola familia en Cristo Jesús. Entonces, todos ahorita, si nos damos cuenta, estamos llegando a un punto en el cual estamos remando en el mismo barco. Estamos en el mismo mundo donde está sucediendo esta terrible pandemia, este problema, pero esto nos está moviendo a lo positivo, a los que somos creyentes. Como dice la palabra del Señor en Romanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas suceder, no debemos de espantarnos, porque los hijos de Dios no deben de tener un temor pavoroso a las cosas que suceden, sino deben de tener una confianza en el Señor. Nuestro temor es hacia Dios y hacia su palabra, las cosas santas. Entonces espero, ¿verdad?, que ustedes ahora que están en casa, estamos sobrellevando, ¿verdad?, las reglas y los protocolos de gobernación. Entonces, pero Dios está permitiéndolo para que entre parejas, entre padres e hijos, ¿verdad?, todos tengan este verdadero compañerismo. Y es lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Cuando Él vino, ¿verdad?, vino a juntar a sus discípulos de un cabo del otro cabo, y Él los llamó y Él los trajo. Y entonces los empezó a enseñar, a forjar, a cómo caminar en un verdadero camino. Lo primero que quiero decir, ¿verdad?, es que
el primer paso para llegar a la unidad tiene que haber compañerismo. Si no tenemos compañerismo, nosotros nunca podremos conocer lo que es la unidad. En compañerismo podemos ver, ¿verdad?, que nos sentamos a una mesa y comemos lo mismo. Algunos comen más, algunos comen menos, pero todos estamos en un compañerismo, estamos acercándonos el uno al otro, ¿verdad? A algunos les gusta el picante, a otros no les gusta el picante, pero todos están en compañerismo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, muchas familias tienen compañerismo, pero no tienen unidad. Y entonces lo que Dios quiere es que vayamos paso a paso a través de este precioso tema, ¿verdad?, del compañerismo, acercándonos el uno al otro, amándonos el uno al otro, comprendiéndonos, y llegaremos prácticamente a la unidad, porque el Señor así lo ha prometido. En la vida, por ejemplo, de los apóstoles, Jesús llamó a un Pedro, un hombre ya grande, un hombre anciano, por decir, maduro, y también llamó a un Juan, un muchacho, un hombre serio, con todas sus experiencias del mundo, y un hombre joven, con poca experiencia en la vida. Y aún así, ¿verdad?, los llamó y los unió en un compañerismo de llamados los discípulos del Señor. Y entonces, estando ahí, ellos trabajando, ¿verdad?, yendo y viniendo, en su humanidad siempre se manifestaban esas diferentes divisiones, separaciones, todo lo que le sucede a cualquier humano. Pero el Señor sabía que había un punto o un lugar en la cual ellos se iban a unir. Y entonces ellos llegaron a hacerlo. Pero para empezar, nosotros queremos ver los pequeños desvaríos humanos, por ejemplo, de Pedro y de Juan, ¿verdad? Ellos, dice el profeta que Pedro miraba así como con recelo. Una de las escrituras muestra, ¿verdad?, en el libro de San Juan, como cuando Jesús resucita, todavía después de 3 años y medio de enseñanza, de ir a la iglesia, de ir a los cultos, aún así no aprendían a tener unidad, pero aprendieron a tener compañerismo. Hay un mensaje, ¿verdad?, que muestra, que se llama un testimonio sobre el mar, ¿verdad? Y ahí encontramos, ¿verdad?, un tema muy hermoso, como aunque Jesús se quedó del otro lado de la orilla, ellos empezaron a viajar solos en la barca, y entonces, ¿verdad?, les vino ese deseo de tener compañerismo a través de los testimonios. Y entonces, ¿verdad?, Pedro se levantó y dijo: hermanos, yo quiero decirles algo, ¿verdad? Ese día que Jesús me encontró y me dijo: tú eres hijo de Jonás, dijo, para mí lo solucionó todo. Él es el Hijo del Hombre. Y entonces, ¿verdad?, eso motivó el corazón de Juan para que Juan se levantara y dijeron: hermanos, yo quiero decirles algo. En esta tarde, cuando el Señor multiplicó los panes, cuando Él hizo la conversión de esos peces en muchos, en millares, dijo: yo recordé la historia de un familiar que me contó que yo iba a ver eso alguna vez en la vida. Y entonces yo creo, ¿verdad?, que eso fue impactante para ellos, y eso movió, ¿verdad?, a otro que se levantara en la barca y dijera: yo también quiero dar un testimonio. Y otro, ¿verdad?, decía: yo también. Y así se la llevaron en el viaje hasta que Jesús, ¿verdad?, los encontró andando en el agua. Sabemos, ¿verdad?, que a los demonios no les gustó ese compañerismo que ellos tenían en la barca, y entonces levantó una tormenta. Y en esa tormenta, ¿verdad?, ellos estaban prácticamente, ¿verdad?, con miedo. Y en ese momento Jesús apareció allá junto a ellos, caminando en el mar. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, todos conocemos esa historia hermosa, cómo fue que Pedro le dijo, porque uno dijo, ¿verdad?, es un fantasma. Y Pedro dijo, Juan, el más joven, dijo: Señor, realmente, dijo, no es un fantasma, es el Señor. Y entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya. Y dice la palabra del Señor que Pedro brincó de la barca y encontró al Señor. Pero antes de llegar a él, ¿verdad?, se empezó a hundir. Y Jesús le tendió la mano y le dijo, ¿verdad?, porque él gritaba: sálvame que perezco. Y entonces Jesús, ¿verdad?, le tendió la mano y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces Jesús lo levanta y se van directamente a la barca, y ellos, ¿verdad?, tuvieron ese maravilloso compañerismo. Nos damos cuenta que aunque ellos tuvieron ese compañerismo, siempre en sus vidas hubieron cosas que los distanciaban.
Y esto nosotros lo podemos tomar también como un ejemplo en nuestras vidas, porque aunque tienes cerca a tu esposa, a tu familia, a tu padre, a tu madre, y de repente hay algo que como que hace falta, y eso que hace falta se llama unidad. Entonces, ¿verdad? Ahora en este tiempo difícil que estamos pasando, que estamos llevando, ¿verdad?, las horas juntos, estamos, muchos de los hogares están cerrados, los establecimientos cerrados, iglesias cerradas. Entonces aprovechemos para tener compañerismo y unidad, ¿verdad? Que Dios nos permita afinarnos un poquito y poder lograrlo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de San Juan que a pesar de que ellos tuvieron muchas veces compañerismo, comieron juntos, durmieron juntos, navegaron juntos, hicieron tantas cosas juntos. Un día, dice la palabra del Señor, cuando Jesús resucitó, Él se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo: apacienta mis ovejas. En la tercera vez que le dijo: ¿me amas?, dice la palabra del Señor que Jesús se acercó y le dijo: de aquí a poco va a venir otro y te va a ceñir. Él estaba hablando del Espíritu Santo que lo iba a ceñir. Entonces, como Jesús se fue hablando con Pedro, pues Juan siempre quería el compañerismo con ellos. Y cuando Pedro iba con Jesús, Juan le siguió. Y Pedro, un poquito enojado, un poquito fuera del compañerismo, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? O sea, hablando, ¿y este qué hace aquí? Como decir, yo estoy platicando contigo y él viene aquí. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, ¿qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Tú anuncia el reino de los cielos. Entonces se dio cuenta Jesús de que a pesar en los últimos momentos, ya cuando él estaba resucitado, solo los estaba preparando para él poder irse, les hacía falta unidad. Pero él tenía la solución, y esa solución era el Espíritu Santo. Por eso es que ustedes ven, ¿verdad?, en la Escritura, que Jesús, antes de que él se vaya, les dio la última orden, y la última orden fue que vayan al aposento alto y que puedan ellos ahí buscar, esperar la promesa que la palabra de Dios dice que recibirían poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer esa forma de no poder estar unidos. Y eso es lo que está haciendo falta ahora, ¿verdad? Y Dios nos está dando la oportunidad de estar juntos en casa, de estar juntos en compañerismo, para que podamos romper todas esas pequeñas cosas y separaciones entre papá y mamá. Si es el momento, si este momento ustedes lo aprovecharan para pedirle perdón a cada uno, para arreglar las cosas y poder llegar a la unidad. No sabemos qué pueda pasar, ¿verdad? En otros países han pasado muchas cosas tristes. México está comenzando todavía con esto, pero yo siento en mi corazón decirles, hermanos, de todo corazón, en el nombre de Jesús Cristo, busquen la unidad con su familia, busquen la unidad con sus hijos, busquen la unidad, ¿verdad?, en la hermandad. Ahorita ya no es tiempo de estar manteniendo una división, una separación o una forma de pensar. Yo creo que es el tiempo en el cual nosotros debemos de tener compañerismo y unidad. Recuérdenlo, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice una cosa muy importante. Dice aquí, en el nombre del Señor, Pablo, hablando a los Corintios, dice en el capítulo 1, versículo 10, para todos los que quieran seguirnos con la escritura, allá en sus casas. Mire cómo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Verdad? En este texto encontramos nosotros, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos está llevando, hermano, no solo a compañerismo, porque por años hemos tenido compañerismo en la iglesia, vamos y cantamos la misma alabanza, el predicador dice póngase de pie, todos se ponen de pie, hermanos, vamos a orar y todos oran. Pero ahora es tiempo que nosotros pensemos en algo más, algo mejor, que Dios lo está provocando, unirnos, ¿verdad?, juntarnos, para que nosotros podamos desear verdaderamente la unidad del cuerpo de Cristo. Hoy es el tiempo, ¿verdad?, en la cual ya nosotros debemos dejar de caer nuestras paredes de divisiones, separaciones, mis ideas, mi forma de ver, así soy yo, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dijo el gran proverbista,
dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Si Dios a través del apóstol San Pablo rogó y dijo, os ruego que tengamos unidad, entonces no habló solo de compañerismo. Porque en el libro de Gálatas que leímos, capítulo 2, versículo 9, después de la conversión de Pablo y después ¿verdad?, de los momentos difíciles que ellos tuvieron, ¿verdad? La Biblia dice en el capítulo de Hechos, capítulo 15, cómo tuvieron una contienda tremenda y estaban llegando, ¿verdad?, ellos a afinarse a un compañerismo. Pero al final les dieron, en Gálatas, dice la Biblia, les dieron la diestra de compañerismo, y Pablo entendió que Dios lo enviaba a los gentiles, y Pedro entendió que Dios lo estaba guiando a los judíos. Y entonces ambos tomaron su lugar, se unieron para trabajar, y el evangelio llegó hasta nosotros. ¿Cuánto bien pudiéramos hacer si nos llegáramos a unir? Si dejamos todas nuestras ideas y nuestras cosas, ¿verdad? Pudiéramos darnos cuenta que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué está viniendo todos estos juicios al mundo? Dice el libro de Isaías, capítulo 26, verso 20. Escóndete allá en tu habitación mientras pasa la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque vean ustedes todo lo que está pasando en el mundo. Ahí empezó el virus en China y ahí estuvieron matando cristianos, estuvieron haciendo tantas cosas. Mira en México, en Estados Unidos, todo el feminismo y todas esas cosas que están pasando, toda esa tremenda desunidad familiar que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces Dios tiene que hacer algo. Gracias a Dios que Dios está haciendo esto, y estamos confiando de que Dios proteja nuestros hogares, así como lo hizo en el tiempo pasado cuando Él mandó sus juicios a Egipto y les dio al pueblo de Israel la gracia de ser salvos. Entonces que Dios nos ayude a nosotros también, preciosos hermanos, y bueno, pues que Dios los bendiga. Este corto mensaje, ¿verdad?, esta corta enseñanza, para que ustedes vean que Dios no solamente quiere que nos sentemos a comer en la casa y si van ustedes a platicar. Dios quiere algo más. Dios quiere unidad, que esa esposa y ese esposo, que esos hijos puedan llegar a esa unidad antes de que venga el arrebatamiento. Recuérdenlo, cuando Jesús se fue, Él sabía la solución para ellos dos, hablando de Pedro y de Juan, y también de los demás, porque cuando Jesús se daba la vuelta y decía que se iba a ir, los discípulos decían, ¿y quién va a ser el más grande? ¿Y quién va a ser el que va a mandar? ¿Quién va a ser este? Jesús le decía, el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Entonces, Jesús sabía cuál era su solución, y su solución era el aposento alto. Cuando ellos entraron al aposento alto, entraron todavía con la misma actitud, compañerismo, sin unidad. Pero verdad, gracias al Señor, que allá en el aposento alto, en esos 10 días de encierro, hoy nos está mandando el gobierno a una cuarentena, hermanos. Pero a ellos les dio Dios 10 días de encierro, y en 10 días sucedió lo correcto. Pedro le pidió perdón a Juan. Pedro le dijo, Juan, yo siempre he visto como que te crees que eres el discípulo preferido, pero quiero que me perdones. Y dice, ¿verdad?, que se levantó María Magdalena y fue a María, la madre de Jesús, y le dijo, María, yo quiero que tú me perdones, porque sabes, yo siempre pensé que tú te creías más, porque eras la madre del Señor, pero ahora me doy cuenta que estás aquí para lo mismo, para buscar el Espíritu Santo. Y entonces ese milagro del perdón trajo la unidad. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1, y estando todos juntos, estaban unidos, vino el estruendo de parte de Dios y recibieron el Espíritu Santo. Entonces todas estas cosas que están sucediendo, hermanos, es para que vayamos más allá del compañerismo, vayamos a la unidad con el Espíritu de Dios. En parejas, como cristianos, ¿verdad? Como Dios nos guíe y nos haya puesto en el hogar. Hoy usted está reunido, pero recuérdelo, piense en algo, tiene que llegar a la unidad. Así que mi Señor Jesús les bendiga. Realmente yo me siento muy contento de poder hablar estos minutos y poder llegar de esta manera a sus hogares, y que Dios les bendiga. Seguiremos con la ayuda del Señor compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. Si tienen alguna petición de oración, ¿verdad?, déjenosla saber, ¿verdad? Nosotros vamos a publicar también unos números telefónicos donde usted puede llamar y puede, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, recibir una oración por teléfono. Recuerde que para el Señor y para el Espíritu Santo no hay distancias. Nosotros creemos que Dios está con nosotros
¿verdad? Dijo el Señor, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos que tener esa fe. Que el Señor Jesús, Cristo les bendiga a todos y a todos en todos los hogares, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gracias, Señor.